Bueno, bienvenidos a esta charla, conferencia de Yayo Herrero. Yo soy Juan, coordino la campaña Impórtanos del Consejo Municipal de Cooperación Internacional y Solidaridad del Concello de Vigo. La charla está organizada por Impórtanos y por la Universidad de Vigo dentro de la Red Galega de Cooperación o Desenvolvemento. Y nada, nos acompaña hoy Yayo Herrero, que es antropóloga, educadora social, ingeniera técnica agrícola, directora general de FUEN, profesora colaboradora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED, socia fundadora de la cooperativa Garúa, fue coordinadora del Centro Complutense de Estudios de Información Medioambiental de la Fundación General Universidad Complutense de Madrid, coautora de más de una decena de libros relacionados con la ecología social y numerosos artículos, miembro del Consejo Editorial de GOA y del Consejo de Redacción de Papeles, y fue coordinadora confederal de Ecologistas en Acción entre 2005 y 2014. Actualmente es activista también en la misma organización. Bueno, Yayo es un referente nacional e internacional en temas como el ecofeminismo y de crecimiento, y no tengo mucho más que añadir. Os voy a dejar con ella. Tendremos como una hora y cuarto más o menos de intervención, y después hasta las 9 podremos tener un espacio para participación y para que compartamos entre todos pues, las inquietudes o las preguntas que queráis, ¿no? Bueno, pues sin más os dejo con Yayo y muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes a todos y a todas, y lo primero que querría agradecer es la invitación a la campaña Impórtanos y también a la Universidad de Vigo. Para mí es un gusto tener la oportunidad de compartir este espacio y este rato con vosotros y vosotras, ¿no? Yo lo que había preparado para compartir y que luego tengamos, si queréis, ocasión de debatir y de poder dialogar, son algunas reflexiones que tienen la mirada ecofeminista como mirada central. Por eso me gustaría empezar diciendo de una forma muy rápida qué es el ecofeminismo, ¿no? El ecofeminismo es una corriente de pensamiento que toma cuerpo en disciplinas como pueda ser la filosofía. El ecofeminismo es una corriente de pensamiento que toma cuerpo pues, en disciplinas como pueda ser la economía, como puede ser el urbanismo, como puede ser la filosofía, como puede ser también la concepción de la ciencia, ¿no? Pero a la vez, y para mí esto es enormemente importante, es un movimiento social. Porque uno de los elementos que vamos a defender a lo largo de esta exposición es que parece difícil plantearse reflexionar sobre cómo está el mundo y qué habría que hacer en él, y a la vez luego no querer intervenir para lograr esos cambios, ¿no? Para mí, todo el pensamiento y toda la reflexión va muy también ligada luego al activismo y ligada a la propia práctica política y social, ¿no? Y como movimiento el ecofeminismo no plantea otra cosa que no sea el diálogo fructífero que puede existir entre el movimiento ecologista y el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque como voy a tratar de justificar en el rato que voy a compartir con vosotras, lo que comprobamos es que cuando rascamos un poco en las raíces de la subordinación de las mujeres dentro de las sociedades patriarcales y también en las raíces de muchos de los elementos y prácticas que hacen que tengamos culturas y economías que se desarrollan en contra de la tierra y que la destruyen, esas raíces son comunes. Luego vamos a tratar de demostrarlo. Del mismo modo, ¿sí? Del mismo modo en que cuando pensamos en las propuestas que se elaboran desde ambos movimientos para transformar la realidad, también vamos a ver que hay algunos elementos que son comunes y que ligan ambas propuestas. Esto no quiere decir que el ecologismo pueda sustituir al feminismo o al revés. Es decir, son dos movimientos. El ecofeminismo propone un diálogo en plano de igualdad, porque
Es sabido que puede haber organizaciones de corte ecologista o sociedades que se pueden definir como ecologistas que son profundamente patriarcales, igual que puede haber propuestas de corte feminista que no tengan en cuenta los límites físicos del planeta. Es decir, que la clave fundamentalmente es el diálogo que existe entre ambos movimientos. Como en cualquier movimiento social, no podemos hablar de ecofeminismo, sino que tenemos que hablar de ecofeminismos. Hay como dos ramas mayoritarias dentro de las propuestas ecofeministas. La primera de ellas es una que se denomina ecofeminismo cultural o esencialista, que es una propuesta que dice que las mujeres, por esencia, por el hecho de dar la vida al parir, estamos más cercanas a la naturaleza y desde ahí se desarrolla el trabajo. La segunda corriente es una corriente que dice que si las mujeres son más conscientes de los procesos de sostenibilidad de la vida, no es tanto por esencia, sino porque es el rol que impone la división sexual del trabajo dentro de las sociedades patriarcales. Yo os voy a hablar desde esta segunda visión. A mí la primera me da un poquito más de repelús, aunque respete muchísimo a tantas mujeres, sobre todo en otros países, en la India, en África, en América Latina, que desde visiones muy esencialistas han sabido desarrollar luchas que han puesto freno, por ejemplo, en la expansión de empresas multinacionales, madereras o transgénicas o lo que fuera, ¿no? Es decir, que respeto enormemente esta primera corriente, pero desde donde yo os voy a hablar es desde la segunda, que es en la que me encuentro más cómoda en el plano conceptual, ¿no? Bueno, el punto de partida de lo que vamos a compartir, y yo voy a hacer algunas afirmaciones un poco provocadoras que espero que luego estimulen el debate y que luego voy a tratar de argumentar. El punto de partida es el reconocimiento de que vivimos un momento histórico en el que la cultura, la política y la economía hegemónicas podrían decirse que le han declarado la guerra a la vida. Es decir, que la forma de construir sociedad, de construir economía y de construir política propia de las sociedades occidentales, que ha sido además expandidas al resto del mundo a partir de procesos coloniales, muchas veces violentos o neocoloniales, a partir de normas comerciales, se desarrolla en contra precisamente de las bases materiales que permiten sostener la vida humana, ¿no? El punto de partida es este, y diríamos, no solamente una política, una cultura y una economía, sino que esta forma de pensar, esta forma de organizar la sociedad ha terminado fabricando un tipo de persona, un tipo de ser humano, que directamente se desarrolla también y ha crecido de espaldas a lo que son los seres humanos en realidad. Luego vamos a tener que ir trabajando un poco, ir desgranando esas cosas, ¿no? Pero voy a empezar por tratar de justificar muy brevemente por qué decimos que se le ha declarado la guerra a la vida, porque la afirmación es como muy rotunda, ¿no? Y para justificar esto voy a hacer una cosa que nosotras denominamos un ejercicio de amargura, porque mirar el momento que estamos viviendo en el plano material es un ejercicio amargo, pero es un ejercicio que yo creo que socialmente y de forma mayoritaria hay que hacer, porque parece imposible plantearse salir de un pozo si previamente no se es consciente de que se está en él, ¿no? Es una falta de respeto, en mi opinión, a las mayorías sociales el no compartir abiertamente cuáles son los ejes estructurales de la crisis global que estamos viviendo, simplemente para permitir que el conjunto social sea capaz de articularse y revertir esta situación de destrucción. Empiezo planteando que nuestro momento social, nuestro momento sobre todo ecológico, es un momento de profundo riesgo. ¿Por qué digo que estamos en riesgo? Estamos ante una profundísima crisis ecológica, profundísima. Y la crisis ecológica se plasma en una serie de aspectos que muchos de ellos no forman parte del debate social, ni lo encontraremos en los debates de las campañas electorales, ni en las encuestas de lo que más le preocupa a la gente, ¿no? Voy a empezar por la crisis de materia y energía, ¿no? En el año 2006, un organismo, desde luego muy poco sospechoso de ecologismo radical, como es la Agencia Internacional de la Energía, decía que habíamos alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional. El pico del petróleo convencional es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir.
Que se haya alcanzado el pico del petróleo convencional tiene una importancia tremenda dentro de nuestra civilización industrial, porque podría decirse que hoy día el mundo globalmente come petróleo. Digamos que la producción industrial de alimentos global es absolutamente dependiente del petróleo. La media de kilómetros que recorre cualquier alimento antes de llegar a la mesa de una persona dentro del Estado español ha recorrido 5.600 kilómetros, según un estudio que hacía la Universidad de Sevilla. Claro, muchos de los productos que comemos, muchos de los alimentos que sostienen la vida, son cultivados lejísimos. Miremos cualquier lata de espárragos de las que compramos en el mercado y lo más fácil es que vengan de Chile o de China. Los garbanzos, por ejemplo, que es una producción tan de la península, mayoritariamente ahora están viniendo de Chile. Todavía recorren más kilómetros que la media de los productos, recorren más, casi 9.000 kilómetros, ¿no? Un yogur de fresa, si consideramos desde los plásticos en los que está envasado hasta todos los componentes del yogur, recorren una media de 8.900 kilómetros antes de llegar a nuestra mesa, ¿no? Claro, esto es posible porque existen unas energías fósiles baratas que permiten que todos esos recursos, todos esos alimentos circulen por el conjunto del planeta. Pensemos, por ejemplo, en muchos de los langostinos congelados que vienen de Perú, son trasladados a China para ser pelados a mano y desde China congelados y llevados a nuestras mesas. Esa es la realidad de la alimentación global, que no es la de todo el mundo, pero de la alimentación global en nuestro planeta. Pero pensemos, por ejemplo, en el modelo urbano. Yo vivo en Madrid. Madrid es un mamotreto de ciudad impresionante, cuya área de influencia urbana coge varias provincias alrededor. Todos los días va y viene gente a Madrid, desde Cuenca, desde Toledo, desde Ávila, desde Segovia, incluso desde Valladolid. Todos los días va y viene gente a trabajar desde estas ciudades que están alrededor de Madrid, ¿no? Pero en Madrid, si te paras a pensar, es que no se produce nada que sirva para estar vivo. No hay nada de lo que nos mantiene corporalmente vivos, ni el agua, ni el alimento, ni la ropa que vestimos, nada procede del propio territorio de la Comunidad de Madrid ni de sus alrededores. Todo viene de lejos. Y esa es la dinámica de muchas grandes ciudades. Y hoy, de los más de 7.000 millones de personas que habitamos en este planeta, más de la mitad viven hacinados en urbes relativamente grandes. Algunas megaciudades, ¿no? Algunas de las ciudades estas inmensas con muchos millones de personas habitando dentro de ella. Ese modelo de vida urbana, ese modelo concentrado en la ciudad, es también posible porque existe energía fósil que todos los días mete lo que las personas necesitan para sostener su existencia y sacan lo que les sobra. Hace 2 años tuvimos una huelga de trabajadores y trabajadoras de la limpieza en la ciudad de Madrid, una huelga que se mantuvo durante 2 semanas y el día 4 fue enormemente pedagógico, es decir, en 3 días nos comían literalmente la porquería. Yo vi gente que salía a pasear perros enormes, que los llevaba en brazos porque estaba ya todo tan podrido en la calle que los animales se lo iban comiendo todo y enfermaban, ¿no? Quiero decir que los residuos, la cantidad de residuos generados en el ámbito urbano desaparecen porque se utilizan cantidades ingentes de energía fósil. El problema además del declive del petróleo, fundamentalmente del petróleo convencional, es que el petróleo por el que está siendo sustituido, el petróleo que llamamos no convencional, no tiene la misma capacidad energética que tenía ese primer petróleo. Y voy a pararme a definir un concepto que desde mi punto de vista tendría que ser central en muchos de los debates sociales, políticos, económicos que tenemos en este momento. Este concepto es la tasa de retorno energético. ¿Qué es la tasa de retorno? Como podéis imaginar, para poder generar energía hace falta gastar energía. El petróleo no sale solo. Hay que utilizar maquinarias que hagan agujeros en el suelo y desde ahí lo extraigan. Es decir, hace falta invertir energía para poder obtener la energía del petróleo.
Eso es la tasa de retorno, la cantidad de energía que se obtiene en función de la que se invierte. Bueno, el petróleo que permitió construir la civilización industrial desde hace 2 siglos hasta el momento actual era un petróleo que tenía una alta tasa de retorno energético. Es decir, yo invertía un barril de petróleo en todo el tinglado extractivo e invirtiendo ese barril de petróleo obtenía alrededor de 110. Fijaos el rendimiento, invierto 1 y obtengo 110. Ese petróleo está prácticamente agotado en todo el mundo y el petróleo que se está extrayendo ahora tiene tasas de retorno mucho menores. Por ejemplo, el petróleo que se extrae en el Mar del Norte, en la zona de Noruega, es un petróleo que tiene una tasa de retorno que oscila entre 30 y 35, ya no 110, es normal, porque es un petróleo que está en el fondo del suelo marino, en el fondo del mar, y no es lo mismo hacer un agujero en la tierra que tener que construir una plataforma petrolífera que flota en el mar, bajar al fondo del suelo marino, ahí hacer el agujero y desde ahí extraerlo, ¿no? Tiene una tasa de retorno menor. Pero hay otro tipo de petróleo del que se está hablando ahora mucho, también en su forma de gas natural, que es el que se saca con una técnica que no os sonará, que es el fracking. El fracking o fractura hidráulica es una técnica extractiva que consiste en meter agua a presión con productos químicos a gran profundidad para romper la estructura de la corteza terrestre y conseguir que no haya yacimientos, sino gotitas dispersas de petróleo o burbujas dispersas de gas se unan y desde ahí puedan ser extraídas, ¿no? Este petróleo, que es el petróleo no convencional, tiene unas tasas de retorno que oscilan entre 1 y 3. Es decir, invierto un barril de petróleo y obtengo el equivalente a desde 1 hasta 3 barriles de petróleo, ¿no? Hace unos años, no sé si recordáis, una primera plana de casi todos los periódicos, desde luego de los de tirada estatal, que anunciaba el hallazgo de Repsol de un yacimiento en la Patagonia estimado en alrededor de unos 4.000 millones de barriles de petróleo. Este hallazgo hizo subir muchísimo las acciones de Repsol, ¿no? Este petróleo de la Patagonia, que se quiere extraer con la técnica de fracking, tiene esas tasas de retorno. Pero tengamos en cuenta además que a nivel mundial hoy se usan unos 87 millones de barriles de petróleo diarios. Es decir, que un yacimiento de 4.000 millones de barriles de petróleo es año y medio del consumo mundial, ¿no? Fijaos, ¿por qué os cuento este rollo de la tasa de retorno? Porque lo que ha permitido construir una civilización industrial que permite que algunos países vivan con muchísimos más recursos de lo que les proporcionan sus propios territorios es el disponer de una fuente energética que con alto rendimiento es capaz de traer alimentos, materiales, energía y recursos de otros lugares lejanos. Si la fuente energética de la que disponemos no tiene esa tasa de retorno, no se pueden hacer tantas cosas. Nosotros y nosotras no nos comemos directamente la energía, la utilizamos para hacer trabajo y no hace el mismo trabajo una fuente energética que tiene tasas de retorno de 110 que una fuente energética que tiene tasas de retorno entre 1 y 3. Es radicalmente diferente, ¿no? ¿Qué otras alternativas energéticas tenemos si declina la energía fósil? Pues hablamos en primer lugar, o mucha gente habla en primer lugar, de la energía nuclear. Yo no voy a hablar de lo que el ecologismo ha trabajado mayoritariamente, de la potencial peligrosidad de las instalaciones, ni de los residuos que son peligrosos miles de años después de haber sido generados. Voy a hablar de otro problema estructural, y es que la energía nuclear es dependiente del uranio. El uranio es otro recurso no renovable, es un mineral. El pico de extracción, es decir, el momento de extracción máxima de uranio está calculado para dentro de 50 años al ritmo de consumo actual. Si de repente pretendiéramos aumentar el aporte de energía solo eléctrica, que no produce toda la energía, sino solo eléctrica, que hace actualmente la energía nuclear, que es apenas un 7-8% de la electricidad mundial,
resulta que aunque solamente quisiéramos doblarlo, tendríamos uranio disponible para los próximos 20 o 30 años. Es decir, que no es una solución estructural. ¿Cuáles son las soluciones que quedan? Son las energías renovables y limpias, que son de las que podemos disponer, y que por otro lado fueron las que permitieron el desarrollo de Homo sapiens desde que aparecimos en este planeta hace 200.000 años hasta hace apenas 200, en los que se empezaron a utilizar las energías fósiles. ¿Qué tasas de retorno tienen las energías renovables y limpias? Pues un parque eólico colocado en un muy buen lugar de viento tiene tasas de retorno de alrededor de 30, como el petróleo que se extrae en el Mar del Norte. Es decir, invierto el equivalente a un barril de petróleo, obtengo el equivalente a 30 barriles de petróleo. La energía solar térmica, la que sirve para calentar el agua con las placas solares, tiene una tasa de retorno de 10. La solar fotovoltaica tiene tasas de retorno de 15. Los mal llamados biocombustibles, en realidad cultivos energéticos, tienen tasas de retorno que oscilan entre 0,8, es decir, se pierde más energía de la que se invierte, a 1,2, obtienes lo comido por lo servido. ¿A qué voy con esto? A que la humanidad, quiera o no quiera, globalmente va a tener que vivir con menos energía. Ya se está viviendo con menos energía en algunos lugares. Y con energías como las renovables es posible satisfacer las necesidades humanas de todos y todas, pero no a los niveles de consumo a los que se está habituados en los países enriquecidos. No da para vuelos low cost al otro lado del mundo cuando queremos, no da para coche privado para todas las personas, no da para aires acondicionados privados para todas las personas, no da en general para la sociedad de consumo, que es la que se considera la sociedad en la que se vive bien y es la que se le vende a los países de la periferia, que deben alcanzar, a veces incluso desde los propios programas de cooperación al desarrollo, ¿no? Por tanto, la primera idea, y luego la podemos discutir si queréis, es que la humanidad, quiera o no quiera, va a vivir con menos energía. Luego retomaremos esto. Pero en segundo lugar, es que además nos encontramos con que hay también una crisis de materiales. Algunos materiales, como el cobre, como el litio, como el platino, o esos minerales que se llaman tierras raras, que se extraen sobre todo en China, son minerales que o han alcanzado o van a alcanzar pronto sus picos de extracción. Y esos minerales hoy son absolutamente imprescindibles, entre otras cosas, para fabricar los componentes electrónicos de los aerogeneradores y de las placas solares. Es un debate social urgentísimo, porque si se siguen utilizando cantidades enormes de litio, de platino o de minerales llamados tierras raras para fabricar todo tipo de artefactos sin discutir cuál es el destino y cuál es la necesidad que satisfacen esos aparatos, puede que llegue un momento en el que sea inviable la transición a un modelo basado en renovables que dé cabida a las necesidades de todas las personas de este planeta, más de 7.000 millones de personas. Por tanto, la crisis de materiales, es decir, el agotamiento de los materiales, es también un tema central, ¿no? Acompañando a la cuestión del declive de la energía fósil y de los materiales, tenemos un segundo problema en el que yo no me voy a detener mucho, pero sí quería mencionar un par de elementos de él, ¿no? Que es el del calentamiento global o cambio climático. El cambio climático no es más que el cambio de las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Nuestro planeta Tierra se autoorganiza, no funciona como una máquina. Y hace miles de millones de años no existían homínidos porque en nuestra atmósfera había amoníaco. Es decir, ha tenido que haber esta temperatura media global, esta composición de la atmósfera, para que los homínidos y los seres humanos hayan podido prosperar. Y junto a los seres humanos, toda una colección de plantas, de animales y de microorganismos que, puestos todos en relación, conforman lo que llamamos biodiversidad y que es el seguro de vida para la vida de los seres humanos. Es decir, somos compañeros de aventura planetaria de todos estos seres vivos
y la vida de la especie humana sin el resto de especies no es posible, ¿no? Cuando cambian las condiciones generales que organizan la vida y cambian tan rápidamente como han cambiado, se producen importantes desacompasamientos en el funcionamiento de lo vivo. Por ejemplo, plantas que florecen antes de que hayan nacido las larvas de los insectos que las tienen que polinizar. Por ejemplo, aves que eclosionan de sus huevos antes de que hayan nacido los insectos de los que se tienen que alimentar. Por ejemplo, lluvias torrenciales en momentos en los que no se suelen producir y que arrasan con toda la flor de un frutal y por tanto ya no hay cosecha ese año. Esos ritmos de la vida, que son frutos del proceso de evolución, están en equilibrio y cuando se producen alteraciones graves cambian, y eso es lo que está suponiendo el calentamiento global, el cambio de la organización de todo lo vivo dentro de nuestro planeta, ¿no? Muchas veces te dicen, bueno, sí, estamos ante la sexta gran extinción de especies, pero es que ha habido 5 extinciones antes en la historia de la vida, y es verdad. Pero claro, en cada una de las 5 grandes extinciones desaparecieron entre el 60 y el 90% de las especies vivas en ese momento. Y nosotros y nosotras somos una especie viva. A veces se nos olvida, pero somos una especie viva que depende, luego entraremos en ello, radicalmente de lo que nos proporciona este planeta. Quería llamar la atención sobre esto, no es que esté en riesgo, como se dice a veces, la vida, por supuesto que no. Lo que está en riesgo es que nuestro planeta siga conservando unas condiciones de temperatura, de humedad, de existencia de agua líquida, de capacidad regenerativa de esa naturaleza, que es la que ha permitido que prosperara nuestra especie. El segundo elemento sobre el que quería llamar la atención, porque desde luego es como para llamarla, creo yo, es cómo ha sido posible que cuando el 90% de la comunidad científica lleva alertando desde hace décadas, más de 25 años de forma intensa, que nos encontrábamos ante un cambio climático de origen antropogénico, que había que actuar sobre él, dejando de quemar energía fósil y tratando de adaptarnos a ese cambio climático que venía. Sin embargo, en una cultura como la nuestra, que valora de tal manera la ciencia que cuando quiere anunciar algo en televisión, saca una persona con una bata blanca diciendo esto está científicamente probado y todo el mundo lo valora enormemente, sin embargo, se ha podido desoír tanto lo que decía esa comunidad científica y las tesis negacionistas han estado de forma presente y con una fuerza tremenda hasta hace aproximadamente 2 años, en donde ya prácticamente nadie deja de reconocer que nos encontramos ante ese cambio climático y donde incluso figuras mediáticas públicas de la política y de la sociedad que eran declarados negacionistas trabajan incluso en agencias de adaptación al cambio climático, ¿no? Bueno, para preguntarnos o para respondernos más bien por qué esto fue así, yo recomendaría leer el último libro de Naomi Klein, que se llama Esto cambia todo, el capitalismo contra el clima, y que en su primer tercio del libro hace un magnífico trabajo de investigación y de lectura sobre las actas de las reuniones de las juntas de accionistas de las empresas petroleras, farmacéuticas y buena parte de la banca de las últimas décadas. Ahí nos encontramos cómo se inyectaron cantidades enormes de dinero para construir o crear la incertidumbre sobre la veracidad del cambio climático. Hace unas semanas salía un artículo en prensa, en concreto en el diario lamarea.com, el diario digital, donde se hacía una revisión de lo que estaban declarando ahora exdirectivos, por ejemplo, de la empresa Exxon, que tenía datos desde hace 40 años del cambio climático y que invirtieron cantidades importantes de dinero en crear lobbies pseudocientíficos que crearan toda esa incertidumbre. No quería ponerlo de manifiesto porque, bueno, en estos momentos en los que se vuelven a reclamar que existan tribunales que juzguen los crímenes de lesa humanidad y también los crímenes ambientales, se me ocurren unos cuantos que tendrían que pasar por esos tribunales, ¿no? Podríamos añadir la contaminación química, podríamos añadir el declive de los caladeros de pesca, podríamos añadir los alteradores endocrinos, el desorden radiactivo, en fin,
que el planeta que nos alberga se encuentra en una situación de verdadero compromiso y nosotros obviamente como parte de la naturaleza del planeta también con él, ¿no? Pero no solamente nos encontramos ante una crisis de carácter ecológico, sino que tenemos que hablar también de una profundísima crisis social y de las profundizaciones, digamos, de las desigualdades en todos los ejes de dominación. Durante mucho tiempo se ha dicho que, bueno, desarrollar la civilización industrial sin límites, no poner ningún tipo de límites al uso de los recursos, tenía la contrapartida de que se generaba bienestar para las personas, ¿no? Bueno, pues también tenemos que poner esto bajo sospecha. La creación de un modelo de cierto bienestar en algunas zonas de Europa, Estados Unidos y algún país como Japón, se ha hecho con cargo al expolio y al saqueo de los recursos de muchos otros países. En los momentos iniciales de la construcción del modelo de la civilización industrial, ya de forma muy rápida, los recursos de los territorios propios quedaron agotados y conocimos periodos coloniales en donde las grandes potencias invadieron otros países de África, de América Latina, también de Asia, que fueron utilizados como colonia, convirtiendo esos países como en grandes minas y grandes vertederos al servicio de lo que se llamaba, luego se llamó, el norte global, digamos esos núcleos que se vieron favorecidos. Lo podemos ver, por ejemplo, expresado, sobre todo la gente sensible con los temas de cooperación al desarrollo, desde luego las desigualdades en términos de renta, de esperanza de vida y tal, las tiene claras. Pero hay algunas desigualdades, algunos indicadores que proceden también de la economía ecológica que yo creo que son interesantes. Uno de ellos es la huella ecológica. La huella ecológica es la traducción a unidades de superficie de tierra de la cantidad de material y de energía que una persona, una ciudad o un país necesita para sostener su estilo de vida. Pues bien, si ahora mismo el conjunto de la población del planeta consumiera o tuviera el estilo de vida material de la media de una persona del Estado español, nos harían falta entre 3 y 4 planetas. Como la media de una persona de los Estados Unidos, algo más de 5 planetas, hasta 7 según algunos estudios. Como la media de una persona de Kuwait, por ejemplo, harían falta 12 planetas. Como la media de una persona noruega, 4 planetas. Y tenemos uno y en las condiciones que acabamos de detallar. Luego es materialmente imposible extender este modelo de consumo y más bien conseguir que haya personas que lleguen a los mínimos de necesidades cubiertas supone que aquellos lugares en donde se sobreconsume mucho más de lo que proporcionan los territorios bajen radicalmente el consumo. Es un juego de suma cero. Lo que unos tienen de más, otros lo tienen de menos, ¿no? Por tanto, esas desigualdades en términos de relaciones norte-sur se han profundizado. ¿Pero qué sucede? Pues que según nos vamos encontrando y vamos topando más con los límites del planeta, ese sur global, que antes lo encontrábamos concentrado en algunas zonas de América Latina, de África o de Asia, también en algunas zonas de Europa del Este, de repente se va ampliando. Y ahora ya sí que vemos cómo empiezan a hacer un nuevo sur dentro del sur de Europa. Lo que está sucediendo en Grecia, en España, en Portugal, en Italia, en Chipre, en Irlanda, es el resultado de cuando los focos de riqueza van quedando cada vez más concentrados y aparecen nuevos focos de pobreza. ¿Dónde nos las encontramos? Pues en los millones de personas, por ejemplo, en situación de exclusión en el Estado español, en situación de exclusión quiere decir que ya ni cuentan en las cuentas del sistema. FOESA, por ejemplo, tiene algunos análisis sobre el estado de la pobreza que los suele renovar cada 2 años, que son enormemente contundentes, ¿no? Y estoy hablando de una institución también, vamos, que su base es Cáritas, no estamos hablando de una organización ahí ultra radical. Pero además de personas excluidas, bueno, tenemos la situación de desempleo galopante que hay, donde más allá de que durante el periodo del verano surja un poco la ocupación, que se vuelve a perder cuando termina el verano, lo cierto es que el conjunto del sistema económico no está sabiendo dar cabida ni está sabiendo generar nuevos empleos. Luego entraremos a ver por qué con esta lógica no se pueden generar nuevos empleos, ¿no?
Pero aparece también un fenómeno que crece con fuerza, que es el de los trabajadores y trabajadoras pobres. Personas que tienen salario, personas que tienen empleo, pero no llegan a final de mes. Es decir, el trabajo, el empleo, está dejando de cubrir su papel social y su papel económico. Su papel social es salvarte de la precariedad y su papel económico es librarte de la pobreza. Y ahora mismo hay personas empleadas que no salen de los estándares de la pobreza. Luego encontramos, hoy precisamente salía un estudio, me parece que era Oxfam, que lo lanzaba, sobre cómo han evolucionado las desigualdades dentro del propio Estado español. Y si ya en el que hacían hace 2 años se habían profundizado con respecto a momentos anteriores, en este todavía se profundizan más, es decir, los sectores pobres son más pobres y algunos sectores ricos son mucho más ricos. Luego esa desigualdad la tenemos. La desigualdad no se produce solo en términos de clase, sino que hay una desigualdad que se produce y que luego entraremos a rascar más en ella en términos de género. Cuando miramos dentro del Estado español qué ha sucedido, y ahora sí me refiero al periodo de la crisis económica, desde que en el año 2007 explota la burbuja inmobiliaria que se había mantenido desde 1994 hasta ese momento, lo que sucede es que se ponen en marcha una serie de políticas que con el objetivo, con la declaración enunciada de que se quería regenerar el crecimiento económico, lo que hacen es aplicar una serie de lo que se llamaron recortes en ciertas políticas sociales para ponerlas a disposición de los sectores privados y que la economía creciera. Esa era la teoría, ¿no? ¿Pero en qué se ha recortado? Claro, cuando se recorta en becas de comedor, cuando se recorta en escuelas infantiles, cuando de repente se recorta en la ley de dependencia o en las ayudas a las personas dependientes, cuando de repente hay personas que salen de su casa por los procesos de los desahucios, ¿quién se ocupa de todo eso? ¿Dónde se recoge toda esa precariedad? Porque los niños y niñas siguen comiendo, los mayores dependientes tienen que seguir siendo cuidados y las personas que se han quedado sin casa se plantean ir a algún lugar. Quien está funcionando de ajuste y de colchón ante toda la precariedad generada es el marco familiar. Son las familias las que actúan ajustando los peores efectos de la crisis. Y dentro de la familia, por los temas que veremos después, son mayoritariamente mujeres quienes están cargando con una buena parte de los trabajos extras que ya no se pueden hacer o no se pueden cubrir con recursos públicos. La encuesta de uso del tiempo es una encuesta que se hace cada 10 años y que muestra un poco en qué invierten el tiempo las personas. La última que se hizo a finales de 2010 y se comparaba con la que se había hecho en 1990. Lo que muestra esa encuesta en 2010, y tengamos en cuenta que en 2010 no había llegado todavía lo peor del paro de la crisis, que había empezado en 2007, lo que muestra la encuesta de 2010 es cómo el trabajo de dedicación a las tareas de cuidado y a las tareas domésticas de las mujeres ha crecido de una forma desproporcionada. Y ha crecido, paradójicamente, sobre todo en aquellos lugares o en aquellos hogares en donde las parejas, los maridos, sus compañeros han quedado en situación de desempleo. Es decir, con el marido desempleado, el trabajo de las mujeres doméstico aumenta. Luego veremos un poco algunos de los elementos. Expongo simplemente los datos crudos de la encuesta. Luego trataremos de desentrañar un poco por qué sucede esto, ¿no? Yo no sé en Galicia, pero desde luego en Madrid hay gente que está sacando a los abuelos y a las abuelas de las residencias porque necesitan la pensión del mayor en casa. Claro, estos mayores que se sacan de la residencia para utilizar la pensión en la economía doméstica muchas veces están en un estado de fuerte dependencia y alguien les tiene que cuidar. Por tanto, se produce una diferencia también en términos de género. Y el último eje de diferencia al que me quería referir es el que tiene que ver con la procedencia. Y tenemos ahora mismo en pantalla todos los días la crisis de las personas mal llamadas refugiadas, porque desde luego refugiadas no están, la crisis de las personas migrantes, ¿no? Resulta
que tenemos a las personas que son migrantes en las fronteras sin que puedan entrar la pequeña parte que llega hasta aquí, porque la mayoría se queda en los países limítrofes al país del que se sale. Y curiosamente, sin embargo, esas fronteras sí que se abren todos los días para traer los materiales, la energía y las materias primas de los países que proceden esas personas. Si ahora mismo la valla que hay alrededor del Estado español, que no deja entrar migrantes, no dejara entrar materia, no dejara entrar energía y no dejara salir residuos, aquí no durábamos ni 2 meses. Porque básicamente dependemos de un montón de recursos que llegan a veces de esos países de los que salen las personas migrantes. Igual que si miramos de dónde vienen una buena parte de las mujeres que hoy están cuidando a las personas más dependientes, nos daríamos cuenta de que vienen también de esos países. Por tanto, en términos de cuidado de la vida y en términos de sostenimiento material de la economía, nos encontramos en esa situación. ¿Por qué o cómo es posible que hayamos llegado a una situación como esta, de tener este tipo de organización en una sociedad que se autodenomina a sí misma la sociedad del conocimiento? Bueno, pues ahí es donde tenemos que empezar a hacernos las preguntas que son el núcleo del trabajo del ecofeminismo. La primera pregunta sería, a ver, si hemos desarrollado una cultura que le declara la guerra a las bases materiales de la vida, pensemos cuáles son esas bases materiales. La primera dependencia que tenemos como seres humanos, y es una obviedad cuando os lo diga, es la dependencia de la naturaleza. Somos naturaleza. Todo lo que comemos, lo que bebemos, lo que vestimos, las sillas y esta tarima en donde estoy yo sentada, la luz que está encendida, la energía que nos ha permitido llegar aquí, procede todo de procesos naturales o de recursos que existen en la corteza terrestre. No hay manera de sostener la vida humana al margen de la naturaleza. De hecho, a la humanidad lo único que le separa de su extinción es una cosecha. Un año sin cosecha global y no habría vida humana. Por tanto, somos naturaleza y dependemos de ella. Y la dependencia de la naturaleza nos lleva a una idea absolutamente insoslayable que, sin embargo, es como mentar la bicha cuando hablas del ámbito de la economía convencional, que es la de límites. Dentro de nuestro planeta hay recursos que llamamos no renovables, como son los minerales de la corteza terrestre, que son susceptibles de ser usados simplemente hasta que se agotan. Pero hay otros recursos que llamamos renovables que, aun siendo regenerados por la naturaleza, también tienen límites. Los límites vienen marcados por la velocidad de las tasas de regeneración, es decir, el ciclo del agua no funciona a la velocidad que le gustaría al metabolismo industrial, funciona a la velocidad del ciclo del agua, o la fertilidad de un suelo, la regeneración del oxígeno en la atmósfera. Por tanto, cuando los recursos renovables se utilizan o se destruyen a un ritmo más rápido de su tasa de regeneración, aquello renovable también puede ser agotado. Y hay una tercera fuente de límites que es lo que llamamos los sumideros del planeta. Los sumideros del planeta son esos procesos que degradan los residuos generados. Son procesos biogeoquímicos que también tienen una velocidad de funcionamiento y del mismo modo que cuando cae una tromba de agua, la alcantarilla deja de crecer, cuando el flujo de residuos es enorme, ese proceso de degradación degradación de residuos deja de funcionar y se acumulan todo ese tipo de residuos en agua, en aire, en el mar y aparecen lo que llamamos los procesos de contaminación. Por tanto, la existencia humana sostenida sobre un planeta con límites físicos va asociada a la idea de límites. Y en algo que tiene límites, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Y aquí nos empezamos a encontrar con la primera contradicción, que es la de vivir sobre un sistema económico que sí que, sin embargo, necesita crecer de forma ilimitada para mantener. Y necesita crecer de forma ilimitada sobre la base de la extracción de materiales y energía de la corteza terrestre. Pero decíamos que había dos dependencias humanas, ¿no? Y la segunda dependencia con frecuencia es tan poco tratada como la primera, aunque sea igual de obvia, y es la interdependencia. La vida humana de un ser en solitario es imposible.
De primeras alguien nos tiene que haber parido para que llevemos al mundo, es decir, que otro u otra tiene que haber habido. Pero además, a lo largo de toda nuestra vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, es imposible pensar en la vida humana sin otras personas alrededor. Los primeros años de una criatura no puede sobrevivir a sus primeros años de vida si no hay alguien de otra generación que está cuidando de ese cuerpecito vulnerable e indefenso desde el mismo momento en el que nace. Y hablo de cosas tan materiales como el alimento, como el aseo, como el traslado, incluso también, obviamente, la parte más afectiva, que los bebés necesitan que les achuchen, pero por ponernos solamente en la parte de la existencia corporal. Esa necesidad se vuelve a producir en el momento de la vejez. Es decir, hoy, que tenemos una población sumamente envejecida, hay muchas personas que no se pueden levantar de la cama, ni volverse a acostar, ni alimentarse, ni asearse, ni salir a la calle, si no es porque hay otras a su alrededor que ayudan a que se puedan hacer todas esas tareas. Muchísimas personas, con una pirámide demográfica además invertida, en donde cada vez hay más gente envejecida y menos gente que vaya a poder hacerse cargo materialmente del cuidado de esas personas mayores. Pensemos en alguien que tiene diversidad funcional, que necesitará ese apoyo toda la vida para poder vivir una vida que merezca la pena vivirse. O pensemos también en el caso de cualquiera de nosotras cuando estamos enfermas. Bueno, pues lo que sucede es que a lo largo de toda la historia y prácticamente en todos los lugares del mundo, quienes se han ocupado mayoritariamente del cuidado de los cuerpos vulnerables en los que los humanos y las humanas vivimos encarnados han sido mujeres. Y lo han hecho en ámbitos invisibles a la economía y la política, como son los hogares, por ejemplo. En unos trabajos escasamente valorados, con frecuencia despreciados y desde luego no reconocidos en el sentido de que no generan derechos económicos ni ciudadanos a quienes lo realizan. Por tanto, nos encontramos con que esa tarea, que es absolutamente imprescindible, es realizada mayoritariamente solo por la mitad de la población, mayoritariamente. Y sin embargo, todos y todas tenemos la necesidad de ser cuidados. No se puede vivir sin cuidado del cuerpo. Y por tanto, puesto que es una condición de vida, parece razonable pensar que todos y todas tenemos que cubrir o tenemos que contribuir a su cumplimiento, no solamente la mitad de la población. La vida, por tanto, si pensamos en la ecodependencia y la interdependencia, no es una certeza. La vida humana individual es una posibilidad. Y lo que convierte esa posibilidad de vida humana en algo cierto es que desarrollemos sociedades, comunidades, economías y políticas que se hagan cargo de la ecodependencia y de la interdependencia, que sean conscientes de que son dos rasgos antropológicos de existencia y que destruyendo las relaciones de codependencia o destruyendo las relaciones de interdependencia no es posible generar vidas decentes para las mayorías sociales. Bueno, pues lo que sucede es que hemos articulado una forma de organizar la economía y la política que no considera ni la ecodependencia ni la interdependencia. ¿Y cómo hemos podido llegar a generar instrumentos económicos? Luego pondremos algún ejemplo que no consideran la interdependencia ni la ecodependencia. Fundamentalmente por tres palancas diferentes que se han dado en diferentes ámbitos. La primera es una palanca cultural. La sociedad occidental es prácticamente una de las únicas sociedades, una de las únicas culturas que han existido en el mundo que ha elevado una especie de pared entre los seres humanos y el resto del mundo vivo. Muchas otras culturas de pueblos originarios son mucho más biocéntricas, pero nuestra cultura es una cultura que ha establecido una tremenda separación entre la especie humana y la cultura y el resto del mundo vivo. Esa separación nos la encontramos ya en Platón, en las raíces clásicas griegas. Platón decía que una cosa es el ser humano y el mundo de las ideas, y otra cosa radicalmente distinta es el mundo de las cosas que le rodean e incluso su propio cuerpo. Establecía una distinción entre el cuerpo, como ese soporte, digamos, físico de la vida, y la razón,
considerando que lo que otorgaba la condición de ser humano era la razón, no el hecho de vivir encarnados en un cuerpo, porque sin cuerpo no hay razón, y sin razón, o sea, no puede haber una razón sin cuerpo, es decir, somos todo uno, ¿no? Esa separación llega a conformar, por ejemplo, la democracia griega tal cual la conformamos, la conocemos. Si os acordáis, dentro de la democracia griega, quien tenía la condición de ciudadano era un determinado tipo de persona, hombres y de cierta clase social. Eran hombres que podían dedicar todo su tiempo al debate, a la deliberación y a la democracia, haciendo sin lugar a dudas interesantísimas aportaciones, y tenían todo ese tiempo para dedicar a la democracia porque había otro tipo de personas que eran esclavos, que estaban dedicados a proveer de todo lo necesario para satisfacer las necesidades corporales, y porque había otro tipo de personas, que eran las mujeres, que tampoco tenían condición de ciudadanas, que se ocupaban de sostener cotidianamente la vida de los cuerpos, del cuidado de los hijos o del cuidado de las personas mayores o del cuidado del propio Señor. Es decir, no es posible vivir emancipado de la naturaleza, ni es posible vivir emancipado de tu propio cuerpo. Para poder alimentar la ilusión de que vives emancipado del cuerpo o de la naturaleza, tiene que haber otras personas invisibles que se ocupan del cuidado de los cuerpos o que se ocupan de mediar con la naturaleza para obtener los bienes y servicios que hacen falta para satisfacer la experiencia corporal. Esa idea de la raíz, esa división que se produce entre cuerpo, naturaleza, razón y mente, que ha sido trabajadísima por el movimiento feminista, te la encuentras que toma cuerpo también en las raíces judeocristianas del pensamiento. Cuando ves en el Génesis, le dice Dios al hombre recién fabricado y a Eva, que había salido de un cachito de aquel hombre recién fabricado, le dice: dominad la tierra, tomadla y sometedla, como un gran almacén que se pone a disposición de los seres humanos, ¿no? Y todo ese hilo argumental toma también cuerpo dentro de la propia ciencia moderna. Descartes reproduce las ideas de la división entre el cuerpo y la razón, o entre la naturaleza y la cultura, que venían de las raíces griegas. Descartes es muy gracioso en uno de los textos, cuando trata de justificar que el cuerpo en realidad funciona como una máquina, pues contando cómo le estaban haciendo una vivisección a algunos animales, decía: escuchad cómo sus goznes chirrían como una máquina. Claro, no es que chirriaran, es que el pobre bicho pegaba unos berridos impresionantes porque le estaban abriendo el canal. Pero la idea de la máquina estaba tan imbuida que no es que Descartes fuera un desaprensivo, es que pensaba que el cuerpo funcionaba con la lógica de una máquina. Y la Ilustración toma esas ideas y compone un tipo de persona, un tipo de individuo, que es un individuo abstracto, es un individuo que se percibe a sí mismo separado de esa naturaleza y separado de los cuerpos de las personas, porque sigue habiendo otras personas que se ocupan de esa dimensión natural. La segunda palanca, junto con esta primera palanca cultural, es ni más ni menos que una palanca económica, y tiene que ver con la lógica económica que se compuso a raíz de la revolución industrial, y es la lógica del paradigma neoclásico de la economía, que es el sostén teórico de la economía capitalista, ¿no? Porque esa palanca actúa también para alejar la idea de límite o para alejar la idea de dependencia, de interdependencia y de codependencia. Pues porque la economía, fundamentalmente la economía convencional, se sostiene sobre una serie de mitos, sobre una serie de metáforas que sin embargo no responden a cuestiones reales, ¿no? La economía dice: solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Solamente tiene valor económico aquello a lo que se le puede asignar un precio. Pero ¿cuánto vale la polinización? ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto vale una vejez que merezca el bienestar de una vejez que merezca la pena vivirse? Esos procesos que son centrales para la existencia, el mantenimiento de la vida y la producción de bienes y servicios que sostengan las necesidades humanas, no pueden ser expresados en términos monetarios, o pueden serlo,
podrían ser expresados en términos monetarios, pero generando una fricción. Os pongo un ejemplo. Imaginemos que le ponemos precio a la capa de ozono. Imaginemos que la capa de ozono se deteriora pues, con la contaminación de productos que utilizan algunas industrias. Supongamos que esas industrias, haciendo un ejercicio de política ficción, llegan a pagar las multas o los precios de lo que hemos dicho que cuesta la capa de ozono. Pues el problema es que aunque pongas todo esto lleno de billetes de 500 euros, la capa de ozono no la arreglas. Como no arreglas los deterioros irreversibles que se producen en la naturaleza. Y como especie, no necesitamos los beneficios de la cotización de la capa de ozono en bolsa. Como especie, lo que necesitamos es que la capa de ozono no deje filtrar los rayos dañinos del sol que nos provocan cánceres y cegueras. Es decir, que aunque pusiéramos precio, hay muchos de los elementos que se deterioran irreversiblemente que no pueden ser reparados, que no pueden ser arreglados, que no pueden ser comprados con dinero. Por tanto, no todo lo que tiene valor puede ser expresado en términos monetarios. Esta reducción del concepto de valor al precio lo que ha hecho ha sido desaparecer de un plumazo un montón de cuestiones esenciales del campo de análisis económico. En concreto, las de la independencia y las de la interdependencia. Porque, por ejemplo, toda la cantidad ingente de trabajo, de cuidado cotidiano de la vida que se hace dentro de los hogares no tiene ningún tipo de reflejo ni de valoración económica. Y como no la tiene, la economía ni se entera de ello. Había un economista francés que gastaba una broma, era un economista clásico, y decía que bastaría que cada inglés de la Inglaterra victoriana se casara con su ama de llaves para que de golpe descendiera la renta nacional. Porque claro, el ama de llaves cobrando, ese dinero aflora en las cuentas del sistema. Cuando la esposa empezara a hacer gratis lo que antes hacía pagada, toda esa renta bajaría de las cuentas, es decir, bajaría la renta nacional aunque el trabajo y la aportación en bienes y servicios siguiera siendo la misma. Es decir, hay muchos elementos que desaparecen directamente de la valoración. Y así se ha transformado una idea de producción que ha pervertido, digamos, la noción de producción original cuando nace la economía. La producción era la obtención de bienes y servicios que servía para satisfacer necesidades humanas. Cuando reducimos el concepto de producción a las valoraciones o al crecimiento solo en términos monetarios, pasamos a mirar solo y a considerar producción aquello que hace crecer la economía y dejamos de pensar en qué es lo que se produce. Y nos encontramos con paradojas complicadísimas. Y es que si la producción era la obtención de aquello que nos servía para seguir vivos, dentro de nuestra cultura empezamos a llamar producción, por ejemplo, a la fabricación de bombas de racimo. Es una producción que genera un crecimiento económico impresionante y se le llama producción. Otra producción distinta puede ser la de cultivar trigo. Pero ¿qué comparación hay entre producir bombas de racimo y producir trigo? Al mirar las producciones solo en términos monetarios, dejamos de preguntarnos sobre la naturaleza de la actividad que sostiene una producción. Y dejamos de preguntarnos si eso que se produce satisface o no necesidades. Jorge Rietzmann dice en un poema que el problema que tiene esta manera de medir la producción es que como sociedad no nos permite discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta. Y hay producciones que nos aplastan, porque destruyen materiales finitos, porque destruyen la capacidad regenerativa de la tierra y además no están contribuyendo a satisfacer necesidades humanas. Por eso, bajo esa lógica, bajo ese concepto de producción, es como ha nacido lo que llamamos el mito del crecimiento. Como consideramos que la dimensión estrictamente económica es buena y positiva en sí misma, sin preguntarnos por los daños colaterales o qué necesidades se satisfacen, como sociedad empezamos a pensar que el hecho de que la economía crezca es siempre bueno en sí mismo, independientemente y a costa de que crezca.
Y tenemos estudios bien interesantes, muchos de ellos realizados desde países de la periferia y del sur global, por ejemplo, sobre el Producto Interior Bruto. ¿Qué cuentan el Producto Interior Bruto? Que es la unidad que hoy se utiliza básicamente para medir la salud de una economía y por ende el bienestar de la sociedad en la que se da esa economía. Pues claro, nos encontramos con que, por ejemplo, la salud no suma en el Producto Interior Bruto. Que estés sano, entendido simplemente como ausencia de la enfermedad, en sí no suma. Pero la enfermedad suma un montón, porque el negocio de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana, es que la gente compre medicamentos. Y para ello se tiene que sentir objetiva o subjetivamente enferma. La paz, entendida como ausencia de conflicto bélico, no suma en el Producto Interior Bruto, pero la guerra suma un montón. Hace crecer la economía enormemente. Un río limpio no suma en el Producto Interior Bruto, pero contaminado sí, porque hay que pagar para descontaminarlo, y eso que se paga, que es monetario, sí que aflora en las cuentas del sistema. El Prestige hizo subir momentáneamente el Producto Interior Bruto. El terrorismo hacía subir el Producto Interior Bruto, porque hay que gastar un montón de dineros en seguridad y en escoltas. Si tenemos un modelo económico que no solamente no cuenta cosas esenciales para la vida, sino que además es capaz de llegar a contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza, lo que sucede es que, aunque se tenga súper buena intención, es muy fácil terminar dando los golpes de timón de la economía, no centrado en la satisfacción de las necesidades de las personas, sino centrados y con la mirada extraviada en la vara de medir del crecimiento económico. Y desde ahí surgen tremendas manipulaciones. Todas las infraestructuras que se construyeron en este país, esas carreteras por las que no pasan coches, esos aeropuertos en los que no aterrizan aviones, o esas autopistas y esos puertos por los que no pasan barcos, leos las exposiciones de motivos que tenían en sus preámbulos. En todos ellos, lo que se prometía sobre todo era la generación de una cantidad ingente de puestos de trabajo directos e indirectos. En todos ellos. La excusa era ligar la inversión en esas infraestructuras con el crecimiento económico potencial que iban a crear. Lo que hemos visto después es que somos un país récord en infraestructuras per cápita, tenemos casi más infraestructura per cápita que cualquier país del mundo, y sin embargo somos un país récord en paro. Luego, a lo mejor ambas cosas no van tan ligadas y tenemos que someterlas a debate, ¿no? Al hilo también de este concepto de producción que se maneja de esta forma, hay otra noción que desde un punto de vista ecofeminista tiene que ser muy cuestionada de arriba abajo, ¿no? Y es la noción tan reduccionista de trabajo que se ha establecido en nuestras sociedades. Cuando reducimos el concepto de valor solo al concepto de precio, y cuando decimos que lo económico es solo lo que está expresado a través de la vara de medir del dinero, terminamos diciendo que trabajo es solo lo que se hace a cambio de salario. Y en nuestra sociedad concebimos que el trabajo es solo el empleo. Y lo que hacemos es hacer desaparecer del campo de estudio y del campo de la valoración una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente desarrollan mujeres dentro de los hogares. Es decir, una persona, una mujer, que está la mayor parte de su vida disponible 7 horas al día, 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año, en la encuesta de población activa figura como población no activa. Y no genera ningún tipo de derecho económico por ella misma. En nuestra sociedad, si tenemos derecho a una prestación de desempleo o si tenemos derecho a tener pensión cuando somos mayores, es porque hemos participado en la esfera del mercado laboral. Si hemos pasado toda la vida haciendo un trabajo imprescindible como es el cuidado de los cuerpos vulnerables y hemos estado cuidando de otras personas que eran dependientes, eso no genera ningún tipo de derecho económico ni de protección por ti misma. Luego, los derechos económicos en las sociedades del bienestar no son derechos ciudadanos por el hecho de ser persona, son derechos que se te otorgan cuando has participado en la esfera mercantil. No es un derecho de la persona, es un derecho de la persona empleada que ha cotizado.
a pesar de que la aportación de trabajo que se haya hecho sea insustituible y no se pueda dejar de hacer. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestras sociedades? Pues que obviamente las mujeres hemos salido con brechas salariales, con dificultades y todo esto, pero hemos salido con fuerza al único espacio que te reconoce derechos económicos y ciudadanos, que es el espacio del empleo remunerado. Y a la par, los hombres no han hecho de forma equitativa el camino contrario. Es decir, no todos los hombres, no muchos hombres, han asumido en términos equitativos las tareas del cuidado que se quedaban dentro del hogar. Así aparecieron lo que el feminismo denominó las dobles y triples jornadas, es decir, mujeres que al salir a la esfera del empleo remunerado les tocaba lo de dentro y lo de fuera. Pero además en un tipo de sociedad donde el trabajo de cuidado cada vez ha ido más, porque tenemos mucha más población envejecida, porque además el propio modelo urbano ha hecho mucho más difícil poder atender todas las dimensiones de la vida. Es decir, hace unas décadas tú terminabas viviendo muy cerquita de donde vivían tus padres y cuando eran mayores tenías más fácil ir a cuidarlos. Ahora a lo mejor diariamente tienes un montón de kilómetros al lugar a donde tienes que ir a cuidar a tu padre o a tu madre, tu puesto de trabajo igual está también un montón de kilómetros y eso quiere decir que los lugares en donde se desarrollan las diferentes dimensiones de la vida están más alejados y necesitas más tiempo para atenderlo. La precariedad laboral hace que tengas muchas más dificultades para ponerle freno a quien te emplea y el empleo está diseñado para quien tiene todo el tiempo disponible para trabajar. No, el mundo del empleo con frecuencia no es capaz de asumir una anomalía, que es que haya personas que además de trabajar remuneradas tengan otras cosas que hacer. A eso le llamamos conciliación. Es decir, pero es una anomalía dentro del mercado laboral tal como lo tenemos. Por tanto, más tiempo para cuidar y sin embargo menos tiempo para hacerlo. A eso es a lo que se le ha llamado crisis de cuidados. ¿Cómo han hecho mayoritariamente mujeres para resolver esa crisis de cuidados? Pues ha habido dos mecanismos fundamentales. Un mecanismo es un mecanismo que se llama así, como elegantemente, la transferencia generacional de cuidados, que es ni más ni menos que la aparición de todo el síndrome de las abuelas y abuelos esclavos. Es decir, son mujeres normalmente de la familia que se ocupan de cuidar parte del tiempo a sus nietos y nietas para cubrir los tiempos que no tienen las hijas, ¿no? Y ha habido un segundo mecanismo de mercado. El segundo mecanismo viene a ser un mecanismo de clase por el cual algunas mujeres se pueden permitir contratar a otras mujeres para que hagan parte de esos trabajos. En los trabajos peor pagados, peor valorados y más despreciados de toda la escala laboral, creando una especie de lumpenproletariado femenino de personas precarias que se ocupan de una tarea cotidiana imprescindible como es la de mantener los cuerpos vivos. Un ejecutivo, por ejemplo, que trabaja en una empresa petrolera en Bolivia, tiene su salario y le pagan el viaje y las dietas. A una boliviana que viene a cuidar a una persona viejita aquí, si le han hecho contrato y está legalizada, le pueden pagar el sueldo mínimo interprofesional y detraerle legalmente de ese salario el 30% en concepto de alojamiento y manutención. Pone de manifiesto cómo se valoran las aportaciones y los trabajos dentro de nuestra sociedad. Bueno, pues eso lo están haciendo ahora mismo, ha sido un trabajo fundamentalmente migrante siempre. Primero las chicas de los pueblos que venían a servir a la ciudad y posteriormente las mujeres de otros países de la periferia que vienen hoy a cuidar a mucha de nuestra población migrante. Por tanto, nos encontramos con que esa noción de trabajo, esa noción es a nuestro juicio raquítica. El trabajo no es solo el empleo claro que es muy importante, pero hay muchos otros trabajos que se desarrollan en el ámbito del hogar y que se desarrollan en el ámbito de lo comunitario que son imprescindibles. Por eso desde la economía ecológica y la economía feminista se ha acertado en algunos momentos y se ha coincidido en utilizar la imagen de un iceberg, la metáfora de un iceberg, para reflejar cómo funciona nuestro modelo económico. Se dice, bueno, en un iceberg, la parte que flota por encima del agua, que es la que se ve, que es la más pequeñita,
correspondería en nuestro sistema económico a todo aquello que puede ser comprado o vendido, que tiene precio, que tiene reflejo en las cuentas económicas. Por debajo, con un tamaño mucho más grande y sosteniendo y haciendo que flote lo de arriba, está la naturaleza, con su capacidad regenerativa tan mermada ahora y con la extracción de una cantidad ingente de minerales y de energía, y está también la generación de una especie de plusvalía en forma de tiempo social que viene generada por la cantidad de horas que las mujeres trabajan dentro de los hogares. Esa cantidad de tiempo que se trabaja dentro de los hogares, que cubre las necesidades de interdependencia, es la que permite que muchos hombres y algunas mujeres liberen tiempo de cuidado a sus niños o a sus mayores para poderlos dedicar al mercado. El sistema económico no podría funcionar si no hubiera toda esa cantidad de trabajo no pagado en los hogares, porque el sistema económico necesita una materia prima esencial que es la mano de obra. Una criatura nace, se la cuida, se la educa, aprende lo que tenga que aprender, sale al mercado laboral, o salía, sale al mercado laboral cuando tiene 26 años. Paga un salario de 700, 800 euros, como se está pagando ahora, lo que cuesta fabricar la mano de obra. Es que bajo la propia lógica del capital sería imposible poder reproducir cotidianamente y generacionalmente la mano de obra. Es la cantidad ingente de trabajo regenerativo que se hace en los hogares la que consigue que eso se pueda producir, ¿no? El núcleo de la crítica ecofeminista es el decir que hemos compuesto una economía que desatiende, no mira los bienes fondo, que es lo que preexiste en la naturaleza, lo que nadie fabrica, nadie ha producido, que son los cuerpos de las personas, tampoco mira la satisfacción de las necesidades ni el reparto de la riqueza, y en todo el proceso económico solamente mira la parte mercantil, no mira la producción de bienes y servicios que se hace dentro de los hogares. Y a base de no mirarla, a base de mirar solo lo que tiene valor en el mercado, terminamos no enterándonos de que se destruyen bienes finitos que nunca volverán a estar disponibles para otro uso humano, y terminamos además arrasando la propia posibilidad de que se pueda regenerar la vida dentro de los hogares, ¿no? Desde un punto de vista ecofeminista, por tanto, lo que nos parece es que dentro de esta lógica no hay solución, porque tenemos un modelo que cuando crece, devasta, porque crece como un tumor, devorando bosques, devorando ríos, devorando minerales, devorando territorios, devorando trabajo, pero cuando no crece, como sucede en los momentos de recesión, lo que genera es un proceso de poder que expropia lo que tiene la gente, lo público, para ponerlo al servicio de lo colectivo. Por tanto, necesitamos repensar radicalmente e impulsar un proceso de reflexión porque nos va muchísimo en ello, ¿no? ¿Por dónde iría esa reflexión? Pues esa reflexión, yo voy a poner un ejemplo inicial que tiene que ver con un trabajo que hizo Kay Raworth para Oxfam y que a mí me pareció súper bueno, que es lo que se llamaba el donut de la seguridad, ¿no? Decía Kay Raworth, hay un techo ecológico que supuestamente no podríamos superar y está superado. Y hay un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no podemos vivir vidas que merezcan la pena vivirse. Entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico es donde es posible construir vida segura para la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando algunos sectores de población no tienen un suelo de necesidades, sino que tienen un sobreconsumo brutal, como lo que se ha producido en los países, en algunos sectores del norte global, directamente ese techo ecológico se acorta, topamos con los límites del planeta y lo que sucede es que montones de personas quedan expulsadas. El drama de las personas no refugiadas es precisamente que están expulsadas de sus territorios y sin cabida en ningún otro, no caben. Por tanto, lo que yo voy a expresar como ideas de salida las expreso en términos de disputa, en términos de conflicto, porque me da a mí que quien sobreconsume mucho más de lo que le corresponde, pues como que de buen rollo no se lo va a dejar quitar.
Y entonces, cuando hablo en términos de conflicto, no me refiero a un conflicto violento, me refiero a un conflicto político, a un conflicto económico que como mayoría social tenemos que ser capaces de afrontar, ¿no? Y este conflicto pasa en primer lugar por disputar la hegemonía económica. Curiosamente parece lo más difícil, pero es donde hay más propuesta elaborada. No es cierto que no haya alternativa. En el ámbito de la producción de alimentos, en el ámbito de la pesquería, en el ámbito de la remodelación de la industria, en el ámbito del cambio del modelo urbanístico, en el ámbito del reparto de la riqueza hay propuesta elaborada desde hace mucho tiempo. Dentro del propio Estado español, yo he conocido propuestas de cambio del mix energético que eran viables a nivel estatal. Hemos conocido propuestas, por ejemplo, de cómo reconfigurar todo el marco de producción de alimentos y son viables, es posible hacerlo. Yo no voy a decir que hay una hoja de ruta diseñada y que se podría hacer mañana, pero hay puntos de partida más que sobrados para poder reconfigurar el marco de la economía, ¿no? Ese marco pasaría por pensar cuáles son las necesidades que hay que satisfacer para las personas, cuáles son entonces las cosas que hace falta producir para satisfacer esas necesidades y, por tanto, cuáles son los trabajos socialmente necesarios, porque no todos los trabajos son socialmente necesarios. Hay trabajos que son socialmente indeseables, aunque quede fatal decirlo con tanto palo, y aunque sea preciso proteger a las personas que desempeñan esos puestos de trabajo, que esas personas sí que son muy deseables. Pero hay sectores que tienen que ir cerrando simplemente para que otros existan. ¿Qué sectores podrían ser desarrollados? La producción de alimentos que no envenenen ni a la tierra ni a las personas, todo el tema que tiene que ver con el cuidado de los cuerpos vulnerables, todo el tema de rehabilitación ecológica, un sistema de transporte público y racional. Todos esos campos tienen trabajos realizados, en concreto, por ejemplo, por ISTAS, lo que era el Instituto de Salud Laboral de Comisiones Obreras, haciendo incluso los cálculos, todo el tema de rehabilitación energética de edificios, los cálculos de reconversión de sector de la construcción que se podría hacer, ¿no? Acompañando a ese cambio de modelo productivo, tenemos también los procesos de autoorganización que no son nada despreciables. En los últimos años, todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria y los mercados locales ha crecido de una forma impresionante. Impresionante. Es poco comparado con todo lo que hay que cambiar, pero desde luego son laboratorios de experiencias valiosísimos que hay que mimar y que hay que alentar como podamos. Las cooperativas de servicios financieros, las cooperativas de consumo, las cooperativas de cuidados compartidos, los medios de comunicación alternativos están siendo ya una realidad y además tienen el valor de ser laboratorio de experiencia y de permitir que las personas experimentemos cosas que funcionan. Porque para poder luchar, para poder articularnos, necesitamos experimentar el éxito. Y el éxito lo experimentamos en esas dimensiones locales y en esos espacios donde podemos reconfigurar y crear pequeñas islas de solidaridad, de economía alternativa y de otra forma de entender la sociedad, ¿no? Con este cambio de modelo productivo hay una cuestión que es insoslayable, que es la redistribución radical de la riqueza. No es posible hablar de darle la vuelta al modelo si no pensamos en cómo redistribuir la riqueza. Si la economía no puede crecer permanentemente con cargo a una base material finita, la única forma de caminar a la justicia es repartir la riqueza. Y hablamos de medidas fiscales, pero hablamos también, por ejemplo, de abrir un melón, que es un melonazo, que es el debate sobre la propiedad. Y no hablo de la propiedad de la casa que habitas o un taller en el que trabajas, hablo de la propiedad. La socialdemocracia y el estado de bienestar en Europa se construyó con un pacto con los dueños de los medios de producción, con los cuales, a través del cual ellos cedían parte de sus beneficios y los trabajadores y trabajadoras renunciaban a la propiedad de los medios de producción. Estaba basado en repartir el excedente del crecimiento económico. Pero ¿qué pasa cuando no hay crecimiento económico? Y cuando no se va a poder generar crecimiento económico con la lógica anterior, porque no hay minerales ni recursos minerales que lo sostengan. Que ya no hay que repartir lo que sobra, sino que hay que repartir la producción primaria. Y eso significa meterle mano y abrir el debate de la propiedad, ¿no? Esta disputa de la hegemonía económica, si bien en el plano técnico no es complicada, tiene una enorme dificultad. Y es la diferencia de poder
que existe entre quienes tienen el poder económico y político y las mayorías sociales. Las mayorías sociales solo pueden acumular poder organizándose y tejiendo sociedades organizadas. Por eso la disputa de la hegemonía política es clave. Yo aquí voy a referirme solamente a una cosa. Yo cuando hablo de disputa de la hegemonía política no me refiero al asalto institucional, aunque no me da igual quién esté en la institución. Pero es fundamental que haya tejido social organizado. Incluso aunque la gente de nuestros sueños llegara a la institución, el desequilibrio de poder es tan bestia que no podrían hacer nada si no hay mayorías sociales organizadas que presionen para que se haga. Aparte de que hasta la persona de nuestros sueños se puede corromper. Yo no creo que ningún corrupto quisiera ser de pequeñito dijera yo quiero ser corruptito de mayor. Y la única manera de poder lidiar con eso es que tengamos mayorías sociales que estén al tanto y que ayuden a que las personas no se despisten de donde se tienen que despistar. Por tanto, a mí la sociedad civil articulada me parece clave. Y el último ámbito de disputa, y con eso voy a ir terminando, tiene que ver con la disputa de la hegemonía cultural, ¿no? Decía Gramsci que un sistema no se hace hegemónico solo cuando se adueña del poder político y del poder económico, sino que se hace hegemónico sobre todo cuando se ha adueñado de cómo pensamos las personas. Tenemos un concepto de seguridad, un concepto de bienestar, un concepto de progreso, un concepto de emancipación que le es enormemente funcional al sistema que nos destruye. Y sobre eso tenemos que pensar y hay que darle la vuelta. Yo, bueno, hace unas semanas me quedé súper tocada con unas imágenes de estas horrorosas que ves en la televisión de cuando están rescatando a personas del mar. Y la imagen era uno de los voluntarios que había que llevaba un bebé muerto en las manos, ¿no? Lo terrible, lo que más me impactó no fue el bebé muerto en las manos con todo lo horroroso que era, ¿no? Sino que el bebé, en las imágenes de televisión, le habían pixelado la cara. Claro, habían aplicado los protocolos de defensa de la identidad, de seguridad, que se hacen sobre los niños y niñas de aquí. Y como era un menor, le habían pixelado la cara. Y a mí me dejó súper rayada porque pensé, vaya concepto de seguridad, el que le pixela la cara a un niño muerto en el mar sin haber sido capaz de defenderle la vida ni de protegérsela, ¿no? Y me da la sensación un poco como que mucha gente tenemos por delante una realidad pixelada que no nos permite ver como real lo que está pasando, ¿no? Y por eso ese concepto, esa disputa de la hegemonía cultural que hacemos cuando nos juntamos a debatir o cuando nos juntamos a hacer cosas con las personas que las hacemos, me parece que es central. Voy a terminar ya compartiendo con vosotros y vosotras una reflexión que leí hace un tiempo, que a mí me encantó y me aportó, me pareció era una relectura del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos que hacían entre Enrique Telló y Cristina Carrasco, una historiadora ambiental y una economista feminista. Y como son muy cercanos, me permití añadirles así algunas ñapas que me parecía que le faltaban y a ellos les pareció muy bien, ¿no? Y con esto, pues termino. El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Si a ese primer artículo le aplicáramos unas gafas ecofeministas, yo creo que tendría que decir algo así: todos los seres humanos nacen vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegarán a ser libres en igualdad y libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando reciban una cantidad ingente de cuidados, de afectos y de atenciones que deberán ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegarán a tener conciencia que le permitirá tener razón para vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estaremos obligados a conservar. Es más largo, pero yo creo que refleja de una forma mucho más clara el tipo de sociedades y de procesos que queremos construir. Muchas gracias.